Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Denise Bloom Universo Positivo y bienvenidos al primer capítulo de este podcast llamado Entre la sensibilidad y la vida. Bueno, quiero agradecerles a cada una de las personas que me están viendo en estos momentos y que me están escuchando. Estoy muy agradecida de ustedes porque no es fácil hacer contenido y sobre todo este tipo que es un contenido tan sensible. Y bueno, que me vi la necesidad de hacerlo porque veo que no se habla mucho de estos temas en profundidad. Y hay muchas personas que están pasando por lo mismo que yo he pasado y que estoy pasando. Sobre todo cuando se tiene un familiar con una enfermedad mental, que en este caso, en mi caso personal, es mi madre, que ella tiene esquizofrenia hace más de 30 años. Y bueno, el objetivo de este podcast es dar a conocer mi historia y no tan solo hablar de lo que fue el desarrollo de la enfermedad de mi mamá, sino que también otros temas más también profundos como la depresión, la ansiedad, el ser una persona altamente sensible, porque soy una persona altamente sensible también. Y bueno, antes que nada, me quiero presentar. Me llamo Denise. Soy chilena y soy Paz, persona altamente sensible. Ya más adelante les voy a ir contando más, un poco más de mí, en más detalle. Y bueno, este primer capítulo quiero comenzar hablando de lo que fue la infancia con mi mamá, cómo se fue desarrollando la enfermedad de ella. Y bueno, yo era de las personas que hacía muchos live. Y en los live hablaba un poco de esto, de cómo fue desarrollándose la enfermedad de mi mamá, cómo fue mi infancia con ella y todo. Pero en este formato podcast es más fácil para mí como hablarlo en profundidad. Y eso, para mí este formato, porque no es tan como perfecto, aunque los live tampoco. Acá no voy a ser perfecta. Yo bueno, estos temas para mí es muy difícil hablarlo, no es fácil, porque ahí uno tiene que recordar cosas desde pequeña que antes la verdad me afectaban. Hablar de estos temas me afectaban. Ahora puedo decirlo con mucha seguridad que ya no me afectan. Que es como ahora es liberarse, es una especie de sanación. Y yo invito a las personas que hagan eso, que si tienen algún dolor, algo en su corazón, algo que han vivido, que lo cuenten. Porque de verdad que hablar sana, decir todo lo que uno tiene en su corazón, hablarlo, decirlo, no guardárselo. Porque yo fui una persona que se guardaba mucho las cosas desde pequeña. Así que eso, vamos a comenzar hablando de este primer capítulo, de lo que fue mi infancia con mi mamá y cómo se fue desarrollando su enfermedad. Bueno, para entrar en contexto, mi mamá no es una persona, entre comillas, normal. Mi mamá es una persona discapacitada. Aparte de la esquizofrenia, tiene una hemiplegia en el lado derecho y tiene epilepsia. Y aparte tiene un coeficiente intelectual un poquito más bajo, aunque yo lo cuestiono. Mi mamá es muy inteligente. Aunque todos somos inteligentes. No hay una persona tonta. Para mí no hay persona tonta. O poco inteligente, como se dice.
Bueno, y ella, bueno, mi mamá se casó con mi padre cuando tenía 25 años, si no me equivoco. Ah, mi mamá es de la ciudad de Rancagua, en Chile, y mi padre de la ciudad de Santiago, en Chile. Bueno, mis padres se conocieron a través de correspondencia. Así fue como se conocieron. Y bueno, se casaron como después de los 3 meses se casaron. Y ahí, bueno, el fruto de esa unión nací yo. eh, y bueno, mis padres vivían con mis abuelos. Y ahí, bueno, ahí se fue desarrollando todo. Yo nací, bueno, yo tenía, como se dice, todas las de perder por la condición de mi mamá. Porque mi mamá, aparte del, bueno, en ese tiempo todavía no le daba esquizofrenia, pero él tenía la epilepsia y que mi mamá no era una persona normal. Normal. Entre comillas siempre lo digo. Entonces, gracias al universo, gracias a Dios, yo nací sanita, sin ningún problema. Bueno, llegué a este mundo y mi abuela siempre apoyó a mi mamá en mi crianza, porque para mi mamá tenía por su dificultad era más difícil para ella hacerse cargo de mí. Entonces mi abuela le ayudó mucho a hacerse cargo de mí. Bueno, mi padre también. Y bueno, ahí empezaron a pasar los años. Bueno, yo siempre fui una niña bien, ¿cómo se dice? Introvertida. No tenía muchos amigos, la verdad. Muy pocos. En el jardín de infantes también tenía muy pocos amigos y no era una niña mucho de hablar. Me gustaba mucho estar como cerca de la naturaleza, cerca de los árboles. Mi abuela siempre me decía que cuando ella me iba a dejar al jardín de infantes, ella se quedaba mirándome porque yo me quedaba bien sacando las hojas de los árboles, las hojas secas de los árboles. Y, y eso, bueno, como les decía, en el jardín de infantes, eso como que las profesoras, las parvularias eran como que veían en mí que era como especial. Y bueno, fueron pasando los años, bueno, mi mamá con mi papá estaban bien, igual tenían sus problemas, pero mi mamá, ya cuando yo tenía unos 7 años, mi mamá ingresó a una religión, que la verdad no quiero decir el nombre de la religión, pero entró a una religión. Una amiga de ella la invitó a esa religión para que se integrara, para que fuera a las reuniones y todo. Y ahí comenzó todo. Ahí mi mamá empezó a ir a las reuniones y yo lo veía así como normal que fuese. Y después ella como que empezó como, porque la verdad que yo era niña, no era algo que me gustara ir a un lugar que solamente uno se sentaba a escuchar lo que te decían. Y una niña siempre necesita hacer cosas, dibujar y todo. Pero bueno, mi mamá me decía que tenía que ir y yo iba. Y llevaba mis cosas para escribir, para dibujar, para no aburrirme. Porque yo tenía 7 años. Entonces iba. Mi mamá ya pasaban los meses y cada vez se ponía como más estricta en el sentido de que había que seguir al pie de la letra todo lo que decía esa religión.
había que ir a los encuentros, había que salir a la calle a hablar eh, de la de lo que decía la Biblia y todo. Había que ir con un... Tenía un código de vestimenta y todo. Yo me acuerdo perfectamente que siempre tenía que ir con su falda y todo el tema. Y la verdad que yo no me sentía muy cómoda yendo. Bueno, y ahí mi mamá tuvo un quiebre, empezó a tener muchas más discusiones con mi padre y porque mi mamá, que siempre las personas cuando se ingresan a una religión, bueno, es por un motivo. Y mi mamá, eh, bueno, para mí, discúlpame si a veces se me va, como se dice, la onda o el tema, porque igual no es fácil hablar de esto, porque esto no lo había hablado en mis lives. Y esto es primera vez que lo hablo, así como eh, para otras personas. Eh, bueno, mi madre empezó a tener más discusiones con mi papá y mi mamá por alguna razón entró a esa religión. Y, mi mamá tenía su dificultad motora, su dificultad intelectual. Entonces ella no se aceptaba y yo creo que tenía tanto dolor en su corazón que por eso ella buscó y encontró en esa religión como un refugio. A eso es lo que quiero llegar. Y bueno, empezó a tener cheques con mi papá y porque ella quería que él fuera también a esa religión. Pero bueno, y mi mamá empezó a tener como eh, actitudes extrañas. Mi papá me decía, porque yo no sabía, mi papá después de unos años me contó de que mi mamá empezó a tener actitudes extrañas antes, de que eh, entrar a esa religión en todo caso. Y, y bueno, yo, como les decía, yo iba con mi mamá a la iglesia y todo. Y ahí mi mamá empezó a tener como actitudes extrañas. Eh, Hubo un momento en que no me decía que no fuera al colegio. Yo iba al colegio sagradamente siempre. Eh, y ella me decía que no fuera. Y yo me preguntaba por qué me decía, por qué razón no me deja ir a la escuela. No entiendo. Ya, y bueno, en esa religión siempre hablaban de que iba a llegar el fin del mundo. De que iba a llegar Dios y nos iba a llevar. Entonces mi mamá quedó con eso y hablaban mucho del diablo y de los demonios y eso. Y mi mamá como que se quedó con eso. Eh, bueno, como les decía, muchas veces no fui a la escuela. Bueno, y en ese intertanto, mi mamá tuvo una pelea muy grande con mi papá y lo echó de la casa. Bueno, y ahí se separaron. Fue la ruptura definitiva. Yo no sabía porque estaba de vacaciones en Valparaíso. Después de que volví, me di cuenta de eso, de que mi papá no estaba y la verdad que esa es una de las cosas que mi memoria como que se... algo pasó que no me acuerdo cómo fue, que le pregunté, no sé si le pregunté a mi abuela qué pasó con mi papá, no sé si le pregunté a mi mamá, no me acuerdo. Pero como que su ausencia fue como obviamente que dolorosa, pero no recuerdo haberle preguntado a mi mamá qué pasó con mi papá. No, en este momento mi memoria no la tiene. No. Les mentiría si les dijera que le pregunté a mi mamá, a mi abuela, qué pasó con mi papá. Y bueno, ahí mi mamá, después de la separación de mi papá, se puso peor.
empezó a decir que nos venían, bueno, aparte de que no me decía que no fuera al colegio, me dijo que nos venían a buscar y empezó a embalar todas las cosas de la casa en bolsas de basura. Todas las cosas de la casa, todas, todas. Y me decía que nos venían a buscar. Y yo como que de la primera sí le creía que nos venían a buscar, así como, wow, de verdad que nos vienen a buscar, porque supuestamente nos tenían una casa nueva. Y yo, qué interesante, nos vamos a ir a otra casa, las dos y todo. Ya, y empezaron a pasar los días, empezaron a pasar las semanas y nada, no venía nadie a buscarnos. Y yo no iba al colegio y la verdad que, bueno, nosotros vivíamos atrás, en un patio atrás de la casa de mis abuelos. Y mis abuelos no se daban mucho cuenta porque mi abuela tenía siempre cosas que hacer y todo. Pero después mi abuela empezó así como a ver cosas extrañas porque yo no iba a la escuela y todo. Y ya después pasaron los días y no venían a buscarlo. Y las cosas seguían embaladas. Y ahí mi mamá empezó a tenerle un odio muy grande a mi abuela. Y ella no quería que me acercara a ella. No quería que me acercara a ella. Me decía, no te acerques a ella porque es mala. Y yo, como que toda confundida, así, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué me dice eso? Si mi abuela es muy buena conmigo. Y ella no quería que me acercara a ella. Bueno, y ahí, bueno, se fue desarrollando todo. Y yo estaba muy confundida, tenía muchas preguntas. Y no sabía qué hacer porque no tenía a quién preguntarle, porque yo misma estaba muy confundida, no sabía si decirle a mi abuela lo que pasaba con mi mamá, porque yo no le decía. Yo, como les decía, yo era una niña muy introvertida, muy para adentro. Bueno, y eso tiene un porqué, ya descubrí por qué. Como soy una persona altamente sensible, entonces yo soy altamente sensible desde que soy una niña, o sea, yo creo que desde que nací. Y las personas altamente sensibles somos personas más introvertidas, más para hacia dentro, como se dice. Y yo no sabía preguntarle qué pasa, por qué mi mamá actúa así, por qué no. Y entonces todo se fue desarrollando de manera como, entre comillas, normal. Y para mí, después que se fue desarrollando todo eso de que no nos venían a buscar, que supuestamente nos iban a dar una casa, que se me olvidó decirle en este, hay un detalle, que supuestamente los hermanos de la religión nos iban a dar una casa, que eso decía mi mamá. Y la verdad que no era, no era así, la verdad que nunca fue así. Y es bueno, y ahí como les decía, de ese momento mi mamá empezó a tener episodios raros para mí, extraños. Bueno, mi mamá dejó de comer, dejó de ir a porque en la casa que nosotros vivíamos no teníamos baño y teníamos que ir al baño a la casa de mi abuela. Entonces mi mamá dejó de ir al baño de la casa de mi abuela y hacían una cosa donde se hace nuestras necesidades biológicas, pipí, no sé cómo se dirá para que se entienda, como una especie de basinica o algo así. Ahí hacía sus necesidades y no iba a la casa de mi abuela. Y yo como que yo decía, ¿por qué mi mamá no va a la casa? Ay, era terrible tener tantas dudas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ya tenía 8 años ya.
tenía tantas preguntas que no tenía cómo resolverlas. Ya, mi mamá no iba a la casa de mi abuela, no comía, dejó de comer. Y a mí me tenía prohibidísimo ir a la casa también de mi abuela. Y yo decía, ¿por qué? Y mi mamá decía que mi abuela ya era una persona mala, que era el demonio. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me dice eso? Si mi abuela no es mala. Y seguía así con eso. Y yo le tenía que hacer caso, ¿no? Y no sabía cómo explicarle tampoco a mi abuelo. O sea, a mi abuela, porque mi abuelo, él vivía en su mundo. No sabía cómo llegar a ella y decirle lo que estaba pasando porque mi mamá tenía esa actitud extraña. ¿Y por qué no me dejaba ir a la casa y estaba encerrada en la casa con ella? Como les decía, no iba al colegio porque supuestamente no venía a buscar. Bueno, ese fue el primer episodio, para hacerle el resumen, ese fue el primer episodio psicótico que mi mamá tuvo. Un brote psicótico muy violento, muy, muy fuerte. Ahí empezó todo, como se dice, todo. Empezó todo mi calvario, como se podría decir, en mi infancia. Ahí empezó todo lo que lo desconocido que iba a vivir, todo lo tan fuerte, tan para una niña de 8 años, de ver a su mamá mal, haciendo cosas que no entendía, separándola. Bueno, a mí me separaba de mi abuela, me separaba de mi papá y también de los pocos amigos que tenía en el barrio donde yo vivía. Y bueno, ahí hubo una crisis ya grande cuando yo no le hice caso y fui a la casa de mi abuela. Y porque yo quería ver televisión, porque la casa no tenía televisión. La casa donde vivía con mi mamá no tenía televisión. Y de ahí fui sin permiso de ella a la casa. O sea, yo partí a la casa de mi abuela. Iba súper feliz porque necesitaba salir a la casa porque estaba encerrada, no podía hacer nada. Y fui a la casa de mi abuela, fui a ver televisión. Y cuando mi mamá se dio cuenta de que yo no estaba en la casa donde estaba con mi mamá, y que yo estaba en la casa de la abuela, se volvió completamente, se descontroló. Me fue a buscar de manera muy violenta a la casa de mi abuela. Me acuerdo que yo estaba en el segundo piso viendo televisión y me agarra del pelo y me lleva arrastrando por la escalera hacia abajo. Y yo estaba en estado de shock, o sea, estaba choqueadísima. Porque yo dije, mi mamá me va a hacer algo, mi mamá me va a matar, mi mamá me va a hacer algo. Yo estaba mal. Una niña. No, fue horrible ese episodio psicótico de mi mamá. Yo estaba muy mal. Tiritaba. Mi abuela se dio cuenta de que mi mamá me llevaba y me decía, por favor suéltala, por favor suéltala. Y ella, no lo voy a soltar. Y ahí llegamos a la casa y ella agarra una lámpara y mi mamá me iba a tirar esa lámpara a la cabeza. Y yo, con la desesperación que tenía,
me arrodillé y le dije, mamá, por favor, no lo hagas. Te lo pido. Y no sé qué fue. Yo sé que fue algo divino. Y mi mamá, al verme, estaba así. Estuvo a punto. Y algo pasó que no lo hizo. Y gracias a Dios no lo hizo. No, y yo estaba muy mal. Mi abuela me acuerdo que llamó a la vecina. La vecina era la amiga de mi mamá que invitó a mi mamá a esa religión. Y ahí fue como mediadora para que me dejara salir. Y me dejó salir. Y yo estaba muy mal. Yo tiritaba, lloraba así como... Cuando los niños como que el llanto no sale, es como que es tanto el shock nervioso que ahí salí bueno, mi vecina me llevó, que era la amiga de mi mamá. Y ahí la verdad no sé qué pasó, solo sé lo que me contó mi abuela, que mi mamá estaba totalmente descontrolada y ahí tuvieron que llevarla al doctor para ver qué pasaba, porque estaba con episodios psicóticos que nadie entendía, porque en ese tiempo nadie entendía lo que era la esquizofrenia, no tenía ni idea de nada. Entonces como que empezaron a hablar de psicosis y cosas así, pero no tenía un nombre definitivo, así, esquizofrenia. Y la verdad que ese nombre de la esquizofrenia se empezó a hablar cuando yo ya era adolescente, no cuando era niña. No se hablaba de esa enfermedad. Y bueno, y esa fue la primera, si no me equivoco, bueno, la que más me marcó en mi infancia, esa primera crisis que tuvo. También tuvo muchas más crisis. Bueno, y mi mamá fue la primera vez que la llevaron a un hospital y estuvo en Santiago, si no me equivoco. Sí, estuvo en Santiago. Aunque el tema de las hospitalizaciones lo voy a hablar en otro capítulo del podcast. Pero ahora quiero como hablar más o menos de los episodios que pasé con mi mamá y del día a día. Que era, como les decía, eran días muy confusos, días de muchas preguntas. Y que no tenía a quién, porque no me atrevía. No tenía a quién decirle, ni siquiera a mi abuela. Por miedo, la verdad que era por miedo, más que nada. Y después, bueno, se fue desarrollando ya 8 años, pues empecé a tener ya cumplir 9. Mi mamá tuvo más episodios psicóticos, más violentos. Yo, bueno, después mi mamá no podía vivir sola en la casa donde vivíamos siempre y nos tuvimos que ir a la casa de mi abuela, adelante. Y empezamos a compartir pieza con mi mamá. Y bueno, yo tenía mis juguetes, yo tenía mis pósters de mis artistas favoritos, me acuerdo. Y los pósters eran así, bueno, tenía muchos recortes, pósters, cosas como les decía, de mis artistas favoritos, de monitos, de todo eso. Y bueno, tenía mis Barbies, me acuerdo. Tenía una caja llena de Barbies. Y bueno, hubo un episodio de mi mamá, bueno, yo adoraba mis Barbies, mis juguetes. Me gustaba jugar solitas los juguetes casi siempre. Armaba las camas, las Barbie, el sofá, todo.
eran mis chiches. Y bueno, hubo un episodio que mi mamá, eh, como estaba con brotes psicóticos, de... veía cosas en, por ejemplo, en las Barbies veía como cosas feas, eh, como a demonios, todo, porque mi mamá, como estaba en esa religión, bueno, después de los episodios psicóticos que tuvo ya, eh, esos episodios muy violentos, dejó de ir a, o sea, por instrucción médica no podía ir más a esa religión, no, estaba prohibido. Pero tenía, pero seguía teniendo esos libros de esa religión. Y a mi mamá como le hablaron mucho lo del diablo, lo del demonio y todo eso, era terrible. O sea, como que la trastornaron tanto hablando de los demonios y todo, entonces veía eso en las muñecas, en los pósters. Y hubo un momento que mi mamá me botó todas las muñecas y sacó todos los pósters de la pared. Ay, mi mamá estaba, pero totalmente, ya ese fue otro brote psicótico que tuvo, donde estaba muy mal. Y yo, entre mí decía, por favor, de nuevo no. Por favor, no, no más, no más. A mí se me partió el corazón cuando vi que mi mamá me había botado mis juguetes y los pósters los había sacado de raíz de la pared. Yo estaba desolada, no sabía qué hacer. ¿Por qué? ¿Por qué de nuevo? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué está así? No, no quiero más. Lloré mucho, me dolió mucho. Porque como les decía, yo tenía muchas preguntas y casi nada de respuestas. Yo decía, esto va a ser eternamente así. Esto va a ser siempre así. No va a terminar. Esta pesadilla no va a acabar. Y, y me quedé sin mis Barbies. Creo que se salvaron como dos o tres. Porque mi mamá las botó en la basura y mi abuela intentó ir a rescatarlos, pero habían quedado como dos o tres Barbies. Y bueno, estoy haciendo como un resumen y de todo lo que me acuerdo y qué cosas como que se me han olvidado. Pero bueno, y también cuando dormíamos juntas y hubo también un episodio psicótico. Mi mamá no dormía. Estaba en la otra cama y estaba como hablando sola. Hablaba sola y yo no entendía por qué habla sola. Y yo tenía mucho miedo, mucho miedo. Y yo esa noche me acuerdo que fue una sola noche. Yo no dormí nada y al otro día yo tenía que ir a la escuela. Y a la escuela fui con mucho sueño y todo. Y después yo llegué a la casa y le dije a la abuela, mi mamá no dormía en toda la noche y no me dejó dormir en toda la noche. Y mi abuela como que no entendía, que sí, de nuevo, porque está así. Y bueno, y de ahí yo no quería dormir con mi mamá. Tuve que dormir en otra pieza con otra persona que ahí vivía, bueno, aparte de mi mamá y yo, vivía otra persona más. Entonces yo ahí compartí la pieza con esa persona, porque no había más piezas. Entonces estuve ahí durmiendo con ella varios meses. Porque yo no me atrevía a dormir con mi mamá. Mi mamá estaba muy extraña. Mi mamá no era la mamá, no era mi mamá. Y como les decía, yo no encontraba respuesta a lo que pasaba. O sea, los doctores decían una cosa, pero
o sea, yo tenía que estar ahí como absorbiendo todo. Y siempre tenía más preguntas, pero esas preguntas no se me resolvían. No había resolución de nada. Y, y seguía, mi infancia fue marcada por eso, por los episodios psicóticos de mi mamá. Y bueno, quizás este episodio fue bien fuerte, porque me he estado como acordando de todo eso. Yo ya estoy en mis 30 y tantos. Y hay cosas que de mi infancia se me han ido como un poco olvidando, pero hay cosas que, como les decía, me marcaron mucho. Y eso fue, o sea, mi infancia fue marcada por los episodios psicóticos de mi mamá. Así fue. Como que fui normalizando los episodios psicóticos. Mi familia igual fue normalizando eso de los episodios psicóticos de mi mamá. Porque igual no era fácil controlar las actitudes de ella. Es, es algo muy difícil y yo sé que muchas personas han pasado por lo mismo y están pasando por lo mismo. Y no es fácil porque ¿qué herramientas? No, en ese tiempo no te daban las herramientas para ver cómo puedo tratar a esta persona, a mi mamá en este caso, cómo la trato, qué le digo para que no se moleste, para que no tenga esa actitud de... Bueno, y ahí se fue creando en mí el tenerle mucho miedo a ella. Ya de la infancia empecé a tener pánico, o sea, ahí fue, la relación con mi mamá se fue deteriorando. Porque en ese tiempo no habían respuestas ni nada y también la psiquiatría en sí o la salud pública no te dan como las respuestas definitivas y además que la salud mental lamentablemente si lo ves en el sector privado es muy caro y nadie sabía, o sea, y en ese tiempo en los 90, porque eso fue en los 90, principios de los 2000, nadie tenía idea, o sea, no había tanto conocimiento de la esquizofrenia como ahora. Pero eso. Bueno, como les decía, ya está el primer episodio. Yo viví en el segundo episodio donde les voy a profundizar más acerca de esto. Pero les quise hacer ahora un resumen de lo que... de cómo se nació, se generó todo, cuál fue el motivo. Y como les decía, ahora me he dado cuenta ahora que soy adulta, de tantas cosas y de por qué mi mamá entró a esa religión, de por qué yo creo que, no es que yo sé que fue así, de que muchas personas cuando sentimos un vacío en nuestro corazón, vemos que no nos entienden, y más cuando padecemos algo, necesitamos un refugio en alguna parte, algún lugar. Y muchas personas en la religión encuentran refugio. Y, y la verdad que no todas las religiones son buenas, hay que decirlo. Las religiones tienen diferentes tipos y hay sectas que hacen muy mal a las personas. Y yo digo que esta es una secta. Una secta, no una religión buena para mí. Entonces, este capítulo ha sido bien intenso. Porque para mí no es fácil hablar de esto. Y esta es la primera vez que hablo de lo de la religión. No lo había hablado en mis lives. Si no me equivoco. Pero con tanta profundidad. Ahora lo quise hablar con más profundidad. Y bueno, eso. No ha sido fácil recordar. Pero necesitaba decirlo.
Y yo agradezco que hayan llegado hasta este punto de escucharme. Y nada, si les gusta este episodio, escríbanme. Yo voy a estar acá leyéndolos. Que la idea es llegar a todas las personas que han pasado por lo mismo y que tomen, bueno, ya las que no también, y que la sociedad tome conciencia de que estas problemáticas existen y que nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos una red de apoyo que nos entienda, que nos dé la mano, que nos cobije. En ese tiempo me hubiese gustado que hubiese existido algo así como para mi abuela, para mí cuando que era pequeña, que también ahí en el próximo capítulo voy a hablar de que ahí empezó mi tema con los psicólogos, que me llevaron a los psicólogos, en el colegio me sacaban de la sala porque me empezó a afectar en el aprendizaje y todas esas cosas. Entonces ahí en el próximo capítulo voy a hablar de eso. Bueno, y este capítulo tiene un título y que encaja totalmente a todo lo que yo hablé. Dice, cuando era niña y no entendía lo que pasaba. Y sí, no entendía nada lo que pasaba y tenía muchas preguntas y pocas respuestas. Bueno, y ahora que voy a terminar este capítulo, escribí una reflexión y espero que les guste. Y dice, la niña que fui tenía muchas preguntas y muy pocas respuestas. Pero hoy le digo algo, no estabas sola. Solo estabas creciendo en medio de una historia que todavía estaba aprendiendo a comprender. Ha sido toda una vida comprendiendo todo lo que pasa, todo lo que he vivido y reflexionando y todo, y ahora que estoy lejos de mi patria, que pronto voy a estar por mi patria. Todo, a pesar de todo lo que pasé de niña, todo valió la pena. Porque todo lo que pasé de niña me hizo ser lo que soy ahora. Me hizo ser una persona resiliente y empática. Una persona que se pone en el lugar del otro. Una persona que tiene mucho amor por dar y que de todo corazón, cuando regrese a mi patria, cuando está cerca de mi madre, quiero ayudarle a salir adelante, a que esa enfermedad la deje tranquila. A esa maldita enfermedad, porque una maldita enfermedad. Eso, mi querida comunidad. Los dejo para el siguiente capítulo. Gracias por escucharme. De verdad estoy muy agradecida. Y porque hayan llegado hasta acá. Les mando un abrazo grande. Muchas bendiciones. Y nunca, pero nunca pierdan la fe, nunca pierdan la esperanza. Porque a pesar de que hoy en día uno ve todo negro, siempre sale el sol. Siempre. La tormenta no es eterna. Y eso, mis queridos, mis queridas. Nos vemos y gracias por
imperfecto que el primer capítulo del podcast. Que este podcast es súper, ¿cómo se dice? Imperfecto, ¿no? Porque no tengo un micrófono profesional, estoy grabando desde mi teléfono. Pero lo más importante es mi historia, lo que llevo adentro y lo que quiero transmitirles. Y eso. Gracias por estar acá. Mucho bla bla de mí. Pero eso. Nos estamos viendo y escuchándonos y leyéndonos todo. Y nada, me estoy despidiendo mucho. Le mando un abrazo grande.